mucho del tema del trabajo decente en el marco de la transición. Esta disposición, esta discusión incluye el hecho de poder tener la posibilidad de asumir discusiones que son supremamente importantes en el mundo del trabajo y que sin lugar a dudas avanzar en la transición. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a arrancar con los elementos del trabajo decente y las reflexiones que sobre el trabajo decente hemos realizado. Por supuesto, voy a tratar de ir haciendo pares para reflexiones grupales. Entonces, ustedes me van a través, bien sea del chat o a través de la posibilidad de levantar la mano, me van indicando para que podamos tener esa conversación. Y por supuesto, pues vamos a hacerlo de suerte que ustedes también nos permitan tener una reflexión sobre este tema. Como siempre, la jornada de hoy la vamos a hacer, a grabar. Por esa razón, Victoria, que hoy me acompaña en la jornada, va a comenzar a grabar desde este momento. Y en ese sentido, arrancamos entonces con nuestra presentación. ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos están conectados? Sí, señora, muy bien. Muy Sí, señora, se escucha bien. Sí, señora. Perfecto. Bien, gracias. Eso me encanta, saber que estamos todos ahí conectados. Entonces Desde Armenia escucho bien. Ah, bueno, si escuchas, Dieguito, desde por allá, es que todo está pues súper bien. Ok, un saludo para todos. Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestra presentación el día de hoy. Lo primero que hay que decir es que usualmente cuando se habla de transición, en muchos escenarios, muchos conceptos que buscaban la reivindicación de algunos derechos han sido utilizados con efecto de asaltar los derechos de otros y de otros. Por ejemplo, cuando tuvimos la apropiación del concepto de responsabilidad social empresarial, se hacía con el objeto de poner en la discusión el hecho de que desde una perspectiva de carácter internacional, las empresas, las grandes multinacionales, los grandes países que históricamente han sido colonizantes y quienes en últimas desarrollan las cadenas globales de suministro, tienen la obligación de atender las posibles amenazas que se puedan causar con ocasión a los procesos productivos. Entonces, se decía un poco que las empresas tenían que evaluar que efectivamente causaban un impacto negativo y que ese impacto negativo tenía que asumirse como una responsabilidad de tipo vinculante que daba lugar a responder por todos los daños que se pudieran causar en materia de la cultura, en materia social, en materia comunitaria, en materia medioambiental, en materia laboral, es decir, en todos los escenarios. Y allí nació el concepto de responsabilidad social empresarial. No obstante, nosotros sabemos que en la realidad ese concepto cuando se volvió práctico, por lo menos en Colombia, y de hecho ha sido una denuncia de la mayoría de los países que se han categorizado en el Globo Sur para decir, no, la responsabilidad social empresarial fue un modelo que fue utilizado por parte de los empresarios para evadir incluso sus propias responsabilidades. Entonces, en ese sentido, algo que se pensó desde una perspectiva de carácter internacional, comenzó a ser un tanto utilizado y manoseado y de alguna manera no tuvimos la posibilidad de asumir verdaderos componentes de responsabilidad. Llego a esta reflexión en torno a que con el tema de la transición ha pasado un poco lo mismo desde hace algunos años. El concepto de transición justa fue un concepto que fue discutido por parte de las organizaciones sindicales. Entonces, las organizaciones sindicales, el Movimiento Sindical Mundial, la CSI, la CCA, en diferentes espacios de reunión, por ejemplo, de la COP,
hablaba de que la transición no solamente podía ser transición, sino que además la transición debería ser justa. Y comenzó a decir qué implicaba la transición justa, para decir que debería incorporar acciones y medidas que permitieran el trabajo decente en la vía de hacer frente, por supuesto, al cambio medioambiental y al cambio climático, pero adicionalmente también a proponer nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza, con el medio ambiente y con la economía. Entonces, este concepto aparece en el seno del movimiento sindical, aparece en el seno de las organizaciones sindicales, pero aún así, varias experiencias de transición han permitido concluir que algunos dicen, algunas reflexiones de la ciudadanía organizada dicen, es que hoy en día hablar de transición justa es lo que para los años 80 fue hablar de responsabilidad social empresarial. Es decir, un nombre muy bonito para traer unos cambios que iban a comportar unos efectos negativos, unos efectos lesivos para los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, algunos han dicho, hablar de transición justa pareciera que fuera hablar de una forma bonita en cómo se acaba con el trabajo decente. Esta situación, incluso en algunos diálogos con trabajadores en Colombia, han dicho hablar de transición justa es ponerle un nombre bonito al despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Por esa razón, entonces, creemos que efectivamente es necesario promover una discusión sobre la incorporación de medidas de trabajo decente, que implica, por supuesto, promover el proceso de transición energética de manera justa, diseñar e implementar acciones que logren reducir la dependencia en la economía extractivista y, sobre todas las cosas, minimizar las dificultades que trabajadores y comunidades pueden llegar a tener con ocasión al proceso de eliminación o de reducción progresiva de las actividades que han sido generadoras de gases de efecto invernadero. Entonces aquí la reflexión se hace mucho más grande, incluso en la pasada COP, esa reflexión llegó al tema hasta de entender que para hablar de transición justa, que es un tema que hemos ido discutiendo con ustedes a lo largo de este diplomado, y es que incluso para hablar de transición justa tendríamos también que tomar reflexiones que están orientadas al tema del desarrollo. Y hemos dicho, hay que hablar de este tema, del tema del desarrollo, en suerte de entender que este modelo de desarrollo, el modelo neoliberal, ha sido un modelo absurdamente avasallante que ha acabado con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero adicionalmente que ha acabado también con las comunidades, ha acabado con el medio ambiente, ha acabado con el modelo de desarrollo autónomo y auténtico y ha impuesto unas dinámicas bastante complejas sobre la explotación. En ese sentido, la clase pasada, nosotros hablamos de unos elementos generales de la política y dijimos que esos elementos tienen, entre otras cosas, ocho pilares, entre los que se incluye el tema de la responsabilidad del Estado, o más bien dicho de manera técnica, las obligaciones del Estado, las responsabilidades empresariales, el enfoque laboral. Hemos hablado del tema científico, hemos hablado del enfoque diferencial, del tema comunitario, de la participación ciudadana y de la educación. Pero entre otras cosas, esto implica la necesidad de poner o de disponer frente a la discusión sobre por qué es responsabilidad del Estado el tema de la transición. Y no solamente del Estado desde una perspectiva única del Estado, es decir, del Estado desde una perspectiva exclusivamente colombiana, por así decirlo, sino lo hemos dispuesto también desde una perspectiva de los Estados, desde el escenario internacional, como quiera que en efecto el Estado tiene unas responsabilidades que dan cuenta también de su integración con otros estados en la dinámica internacional y que apuntan primero al reconocimiento, por supuesto, del sistema de las Naciones Unidas, pero además también del reconocimiento del sistema de las Naciones Unidas, el reconocimiento de que hay unos estados que han sido históricamente colonizadores
y que se han llevado, por así decirlo, o que han usurpado los recursos naturales de otros estados, generando unas condiciones de desequilibrio medioambiental que deben ser tenidos en cuenta. Pero también esta discusión apunta al hecho de que debe haber una participación activa del sector del trabajo y la articulación del sector del trabajo con otras entidades del Estado. Es decir, el tema de la transición no puede ser un tema que se agote, y esa yo creo que es una mirada especial que algunos hemos hecho el día en la actualidad. El tema de la transición no puede ser un tema que sea exclusivo, por ejemplo, del Ministerio de Minas, sino que tiene que ser un tema que sea abarcante de toda la institucionalidad del Estado. Es decir, debe incluir al Ministerio de Trabajo, debe incluir, por supuesto, al Ministerio Público, debe incluir a las superintendencias, debe incluir a las entidades locales y territoriales, debe incluir a la Defensoría del Pueblo, debe incluir a una discusión global, porque entre otras cosas, como lo vimos desde la perspectiva comunitaria, las afectaciones de la transición son afectaciones supremamente profundas, y si no tiene en cuenta ese colectivo de institucionalidad, pues vamos a dar lugar a la desaparición de un modelo que generaba progreso económico y que puede llegar a ser lesionante en términos de las condiciones de pobreza en los territorios, puede profundizar las pobrezas. Y por supuesto, desde la perspectiva incluso obrera, y ya vamos a explicar un poco ello, debe permitir la garantía del ejercicio de la negociación colectiva. Además, debe permitir también reconocer que son muchas las partes interesadas en el tema de la transición, que no es un tema obrero patronal, sino que es un tema que incluye a comunidades, a organizaciones sociales, a la sociedad civil organizada, a la sociedad civil no organizada, a las instituciones públicas, a los estudiantes, a los defensores y las defensoras del medio ambiente, a todas las posibles partes interesadas, y que eso debe posibilitar, entre otras cosas, la garantía de la participación política, pero adicionalmente la protección y la garantía de los derechos de quienes se puedan llegar a ver afectadas con la reducción del empleo y la reducción de las condiciones económicas. Pero adicionalmente que debe procurar la promoción de empleos dignos y de programas de formación en función de la diversificación productiva y la sostenibilidad de los territorios. Es decir, el tema de la transición es un tema que necesariamente, y esas fueron las conclusiones de la última COP, que hay que decir que, entre otras cosas, una COP que estuvo muy liderada en la discusión por parte de Colombia, y que eso ofreció la posibilidad de incorporar algunos elementos, como quiera que en las grandes conclusiones de la COP, por ejemplo, se habla de las responsabilidades internacionales de los países que históricamente han sido colonizadores, pero también que da cuenta de que en efecto el tema también es un tema del trabajo, y sobre todo es un tema del trabajo como quiera, que la idea con la que se vendió la explotación del sector minero energético fue un tema asociado justamente con la productividad y asociado con el desarrollo económico, con el progreso económico, perdón. Bueno, ¿hasta aquí bien? Perfecto. Listo. Sí, señora. Bueno. Ahora, sigamos entonces en nuestra presentación. La semana pasada, nosotros, la semana pasada, no, el encuentro pasado, nosotros hablamos de los enfoques, y en estos enfoques hablamos del enfoque de las obligaciones del Estado, del enfoque de la responsabilidad empresarial, del enfoque laboral, y sobre esos tres enfoques, el día de hoy voy a tratar de desarrollar lo que hemos tratado de construir desde la perspectiva de la política del trabajo decente. Pero me quiero detener aquí en estos tres porque son supremamente importantes para lograr entender
las razones por las cuales hoy se está reclamando ello de las responsabilidades específicas. ¿Por qué se está hablando de trabajo decente? No es un tema que sea el producto de un discurso construido desde una perspectiva política del sindicalismo, que aunque lo fuera es válido, pero que también es importante tener en cuenta que tiene una connotación especial en los modelos de Estado y en los procesos de organización. Lo primero es reconocer que hay unas obligaciones del Estado y estas obligaciones del Estado comportan por lo menos 4 elementos importantes. Primer elemento, y es que, en efecto, los procesos productivos de la extracción, de la minería y adicionalmente de la generación de energía se deben ver desde la perspectiva del trabajo, porque ha sido el trabajo el movilizador de esos modelos de explotación. Es decir, sin el trabajo humano, sin el trabajo como eje central de la posibilidad de la explotación de esos recursos y del desarrollo de esos procesos productivos, pues no habríamos tenido la posibilidad de desarrollarlo. No es como quien dice, es que se van a llevar unas máquinas para que esas máquinas generen energía, sino que ha sido el trabajo de hombres y mujeres y de hombres y mujeres de nuestro territorio los que ha dado lugar a ese proceso productivo y al desarrollo de todas las actividades misionales que están asociadas con ello. Entonces es importante esa comprensión, y es la comprensión de que el trabajo se vuelve un eje movilizador de ese modelo de desarrollo. Eso connota además otra situación en particular, y es que el trabajo desde los inicios del siglo XX fue una conquista del movimiento obrero ponerle la categorización de derecho humano. Antes del siglo XX el trabajo era una mera mercancía. De suerte, de pronto ustedes dirán, no, lo sigue siendo. Pero independientemente de ello, en el siglo XX, la lucha del movimiento obrero permitió el reconocimiento de que en el trabajo hay un desprendimiento de libertades. Y ese desprendimiento de libertades que se hace con ocasión a que en las 8 horas en las que se está entregando la fuerza de trabajo o más horas, si una empresa está autorizada para hacerlo, pues el trabajador o la trabajadora está absolutamente subordinado al poder de un empleador. En ese sentido, siendo que son las libertades las que se entregan, pero adicionalmente todo el conocimiento, toda la experiencia, todas las capacidades del trabajador son las que se entregan al proceso productivo, pues hay una connotación especial del trabajo como derecho humano. Y esto implicó, entre otras cosas, los siguientes otros elementos de los que voy a hablar ahora. Entre ellos, la internacionalización del trabajo, que supuso por lo menos 3 circunstancias que daban lugar a por qué se debía entender que el trabajo no era un asunto de un gobierno, sino era un asunto mundial. La primera, porque la mayoría de las personas solamente nacemos con la fuerza de trabajo para poder sobrevivir. La segunda, porque en efecto hay un reconocimiento de que hay países que históricamente han fungido como colonizantes en relación a otros, y por lo tanto esos países tienen la responsabilidad de establecer canales de vigilancia, de garantía y de financiación de condiciones laborales en todo el mundo respecto de la protección del trabajo decente en aras de lograr realmente la paz y de evitar la guerra mundial, en términos de que si un país tiene unas condiciones humanas absolutamente de protección de derechos, no es suficiente para que se genere la paz, a menos de que todos los países lo tengan. Y tercero, de que hay cadenas globales de suministro. Y este tercer elemento de cadenas globales de suministro nos permite también entender algo que es muy importante posicionar en esta discusión. Y es que usualmente cuando hablamos de la transición minero-energética, a veces pareciera que solamente estuviéramos hablando de los trabajadores del carbón, de los trabajadores de los hidrocarburos y de los trabajadores del sector eléctrico. Y esto es una connotación errada en términos de que en las consecuencias de los gases de efecto invernadero, las consecuencias
de la huella de carbono, las consecuencias del calentamiento global no son producto exclusivamente de esa producción, sino que hay una cadena global de suministros en donde en efecto hay toda una cantidad de actividades que están asociadas. Entonces, por ejemplo, el transporte es una fuente generadora también de efectos negativos frente al calentamiento global y frente a las condiciones de contaminación. O, por ejemplo, el último gran eslabón de todas las cadenas globales de suministro que corresponde al consumo, también lo es el consumo, y eso lo hablábamos un poco en la clase pasada, ese consumo desmesurado que fue producto de la imposición también del modelo, también lo es, pero adicionalmente incluso lo puede ser el hecho de un cambio de una matriz sin la necesidad, sin que medie todo un estudio y sin que medie toda una profundización frente a las condiciones del trabajo. Entonces, en ese sentido, allí en la internacionalización del trabajo se comportan esos tres elementos: reconocimiento de que la mayoría de las personas en el mundo solo nacemos con la fuerza de trabajo para sostenernos, el reconocimiento de que hay países que lideran los procesos de desarrollo económico y que esos países tienen una responsabilidad especial. Y tercero, que estamos hablando de grandes cadenas globales de suministros en donde en efecto hay una responsabilidad colectiva y que en efecto también la transición va a tener una serie de consecuencias frente a todos. El tercer elemento que corresponde a la dialéctica de la justicia social y que ha dado una connotación que es supremamente importante y que no podemos perder de vista, que fue resultado de la discusión del movimiento obrero y fue el resultado de la discusión también de las grandes superpotencias en el año de 1919, cuando se dijo que la única forma de lograr la paz estable y duradera, que implica, por supuesto, el cese de la guerra y la eliminación de las condiciones de violencia, solamente se puede lograr a través de la justicia social. Y que sí es cierto, como lo es, de que la mayoría de las personas solamente tenemos el trabajo para poder sobrevivir, solo el trabajo digno y decente es el generador de la justicia social. Es decir, en esa dialéctica de la justicia social, solo el trabajo digno y decente da lugar a la justicia social y solo la justicia social da lugar a la paz estable y duradera. ¿Por qué traemos a colación este concepto? Porque en efecto, cuando se está hablando de transición, usualmente se percibe que la idea es la reducción del empleo. Y si la idea es la reducción del empleo, eso quiere decir que no va a haber empleo digno y decente. Luego va a haber injusticia social y luego va a haber condiciones de conflicto. Luego eso traduciría a que la transición implicaría necesariamente un condicionamiento en donde los seres humanos sin trabajo digno y decente van a dar lugar a van a tener unas condiciones de injusticia social que van a ser generadores de conflictos. Y eso es lo que queremos evitar cuando hablamos de la transición justa. Es decir, la gran discusión aquí es que si seguimos permitiendo que el discurso sea un discurso en virtud del cual la transición justa implica la pérdida del empleo, implica la pérdida del trabajo decente, implica la pérdida del reconocimiento de derechos laborales, pues lo que vamos a generar es unas condiciones de injusticia social. Entonces esa reflexión comienza a profundizarse y comienza a tener unos elementos que son supremamente importantes alrededor del tema de cómo generar justicia social en el entorno de la transición. Y el cuarto elemento que es importante en este capítulo de obligaciones del Estado tiene que ver con el reconocimiento de la libertad sindical. Y ese reconocimiento de la libertad sindical también es añejo, también es viejo, y tiene que ver con el hecho de que ya desde el siglo XX, en la contraposición de dos grandes ideas que eran antagónicas. Idea número uno, es el sistema económico debe permitírsele total libertad y esa total libertad implica que quienes son dueños de los medios de producción pueden imponer leyes que favorezcan
el escenario de la oferta y de la demanda, en el escenario del mercado. Y eso da lugar a la posibilidad del fortalecimiento de la propiedad privada, que es exclusiva de quienes legítimamente la han obtenido. Esa era una idea central. Una idea central que luego, entre otras cosas, el neoliberalismo va a decir, bueno, pero también debe haber participación del Estado a través de teorías económicas como la de Adam Smith. Pero entre otras cosas, allí va a haber una posición, y es la propiedad privada sobre los medios de producción va a permitir, entre otras cosas, la posibilidad de que entre más fortalecido esté quien es dueño de los medios de producción, más posibilidad va a tener él de poder ser generador de trabajo, y al ser generador de trabajo puede generar unas condiciones de sobrevivencia, pero adicionalmente si le dejamos en libertad, esa libertad le va a permitir a través de la oferta y la demanda poner los límites que el mismo sistema requiere. Eso genera una cantidad de condiciones de pobreza, ya lo sabemos, pero esa era una tesis. Y la segunda tesis, que era la tesis del movimiento obrero en cabeza del Partido Comunista, y era, bueno, y también del Partido Anarcocomunista, y era, no, los medios de producción no pueden estar en cabeza del Estado. No pueden estar en cabeza de particulares, es decir, no puede haber propiedad privada sobre los medios de producción. Sobre medios de producción, escuchen muy bien esto, sobre medios de producción. Es decir, ¿qué son los medios de producción? Pues por supuesto la fábrica, el sistema económico, el capital, el sistema bursátil, el sistema financiero. No puede haber propiedad privada sobre ellos, sino el Estado debe ser quien la administre para poder distribuir equitativamente la riqueza. Entonces, en ese sentido, habían dos ideas antagónicas. Y frente a esas dos ideas antagónicas surgió una solución dispuesta por el sistema de las Naciones Unidas. Y esa solución fue: las personas, independientemente de los efectos de los medios de producción, pueden ser dueñas de los medios de producción. Hay derecho a los medios, a ser dueño de los medios de producción. Pero sí es cierto que los trabajadores tienen derecho a luchar por la distribución equitativa de la riqueza. Y para que ellos puedan tener esa posibilidad de luchar por la distribución equitativa de la riqueza, tiene que nacer algo que se llame la libertad sindical, entendida como el derecho de asociación, de negociación y de huelga, que emerge como la posibilidad de que los trabajadores se asocien y juntos y juntas se articulen para defender sus derechos. Segundo, presenten pliegos de peticiones a sus empleadores, derecho de negociación. Y si ese pliego de negociaciones no es objeto a una disertación que permita conclusiones y que permita acuerdos, pues la huelga como mecanismo de presión. Ahí nace la libertad sindical. Y ponemos este tema a discusión porque en oportunidades pareciera que la libertad sindical, sobre todo en un país en donde hay unas condiciones de informalidad que superan el 70%, y en un país en donde solo el 4% de personas pueden sindicalizarse, porque solo el 10% de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia saben quién es su empleador, o mejor dicho, tienen una relación de trabajo con quien se enriquece de su trabajo. Esa razón ha hecho que existe una marginalidad en la sindicalización. Pero lo que es peor, de ese 4% de personas que se sindicalizan, solo la mitad, es decir, solamente un 2% de los 24 millones de trabajadores en Colombia tienen la posibilidad de tener una convención colectiva. Entonces, ¿eso qué hace en el discurso? Hace que en efecto pareciera que tener una convención colectiva fuera no solamente un privilegio, sino fuera un privilegio que de alguna manera, al convertirse en un privilegio, no pasara por la necesidad de conversarse en el marco de las transiciones. Y ese es un error político en términos de que, entre otras cosas, la mayoría de las convenciones colectivas que han sido firmadas en Colombia, pero adicionalmente la mayoría de la lucha sindical en Colombia ha estado ligada a
a unas condiciones de violencia estructural que dieron lugar, entre otras cosas, a más de 3.800 personas asesinadas con ocasión a su participación en el sindicalismo. Entonces, en ese sentido, cuando traemos este tema aquí, es para decir, hoy los trabajadores del sector minero energético, algunos, no todos, porque la mayoría están tercerizados e intermediados, ilegalmente, entre otras cosas, tienen convenciones colectivas, y esas convenciones colectivas permitieron garantías que el Estado históricamente no ha podido entregar en algunos territorios. Por ejemplo, por supuesto, ser trabajador directo de cualquiera de las compañías de extracción mineroenergética en el país es una posibilidad absolutamente remota y casi que se vuelve en un privilegio por el acceso que se tiene a los ingresos, pero adicionalmente acceso que se tiene a los ingresos en empresas multinacionales que, entre otras cosas, dan cuenta de que sus utilidades son altísimas. Pero además de ello, al acceso de conquistas que están contenidas en convenciones colectivas, como el plan educacional, por ejemplo, como el plan en salud, por ejemplo, como planes asociados con la vivienda, como planes asociados con el saneamiento, que en principio tendrían que ser responsabilidad del Estado, no de trabajadores que llegan a ese acuerdo con su empleador, pero en una condición de un Estado que ha sido tan ausente en comunidades y en poblaciones rurales, pues se vuelve este reconocimiento a la libertad sindical la única forma a través del cual es posible conseguir el cumplimiento de los derechos sociales básicos del Estado. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bien. Bueno, y hasta aquí todos estamos en la lógica, sí. Nos parece que ¿vamos bien por la línea? Correcto. Sí, Diego, sí, claro. ¿sí? Muy bien. No se Excelente, preocupe. excelente. Ahorita participamos. Bueno, muy bien. Dairo, ¿querías decir algo? No, no, no. Ok, muy bien. Perfecto. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Eso me encanta. Vamos entonces ahora a pasar a el enfoque, o bueno, a otro tema que está asociado con la responsabilidad empresarial. Y esta responsabilidad empresarial tiene para nosotros los siguientes elementos. Y les repito, estos elementos son elementos que hemos construido a partir de la teoría jurídica y los traemos a colación porque a veces pareciera que se vuelve una retórica, ¿no? A veces pareciera que, ay, no, es que esto lo están diciendo los sindicalistas por ser sindicalistas. No, esto se dice también porque hay unos elementos conceptuales que arropan todo ello. Respecto a la responsabilidad empresarial, encontramos principios internacionales que están un poco relacionados con lo que se conoce como la debida diligencia, que es la obligación que tienen todas las empresas de entender que sus procesos productivos son generadores de consecuencias serias frente al lugar en donde se desarrolla. No puede existir una posición, digamos, un poco de taparse los ojos y de esconder la realidad, de que poner en marcha un proceso productivo no sea generador de consecuencias. Y yo les voy a poner desde el más pequeñito. Quienes tenemos quienes hemos crecido en el campo, por ejemplo, cuando ponemos una cría pequeña de gallinas, nada más. Eso que solamente 5 gallinas se vuelve generador de consecuencias. ¿De qué? Desde saber qué puede pasar si contaminamos el agua, desde que se pueda pasar en términos de los fertilizantes, de los alimentos que vamos a traer, que pueden llegar a estar en contraposición un poco con el territorio, desde el hecho de los residuos orgánicos que se pueden generar, siendo residuos orgánicos nada más. Es decir, cualquier actividad productiva genera unas consecuencias. Si eso lo genera, algo que es natural y que está asociado con el mismo entorno, imagínense ustedes un proceso productivo que tenga que ver con la explotación
de los propios recursos naturales. Entonces, en ese sentido, este reconocimiento internacional parte del hecho de decir, mire, todo proceso productivo es generador de unas consecuencias y unos cambios. Eso quiere decir que será responsabilidad de las empresas de manera diligente revisar los factores externos que pueden poner en riesgo cuando se hace un proceso productivo. Por ejemplo, que si va a necesitar agua, ¿de dónde usted va a sacar el agua? ¿La va a sacar de donde la sacan las mismas comunidades? Eso es un error. Y así habla la teoría de los principios internacionales y la debida diligencia. Usted no puede sacar el agua para su proceso productivo de donde toma agua la comunidad. Ah, que es que va a necesitar energía eléctrica. ¿Eso tiene alguna consecuencia con los habitantes del territorio? ¿Va a poner usted en riesgo el principio de la democratización de la energía, por supuesto? Ah, que es que va a utilizar las carreteras. Esa utilización de las carreteras va a generar algún tipo de amenaza en términos desde los medios de comunicación mismo de la comunidad, es decir, le puede dañar el pavimento a la comunidad. O, por ejemplo, usted ha tenido en cuenta que niños y niñas transitan por la vía porque las escuelas están también allí en el mismo escenario en donde están las vías. O, por ejemplo, en el tema social, usted ha tenido en cuenta que alrededor de la empresa, si se van a hacer algunas tiendas, algunas de esas tiendas pueden ser tiendas en donde se vendan alcohol o se presten algunos servicios que pueden llegar a generar algunas condiciones para la comunidad. Entonces ahí comienza a generarse, mire, todo proceso productivo tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias implican que hay una obligación empresarial y no en términos de lo que nos enseñaron que era la responsabilidad social empresarial, como quiera que sea la de pintar la escuela o como quiera que sea la de pagar la pólvora de las fiestas comunales. No, es una responsabilidad empresarial en torno a los efectos que tiene la puesta en marcha de un proceso productivo que, entre otras cosas, en los territorios no fue cualquier proceso productivo. Desde el tema de lo cultural, desde el tema de lo social, desde el tema de la equidad y la justicia, desde el tema de la educación, desde el tema del reconocimiento del territorio. Entonces, estos principios abordan la necesidad de que las empresas asuman esas amenazas como parte de sus políticas empresariales, es decir, que tomen decisiones políticas frente a ello. Pero además de que tomen decisiones políticas frente a ello, de que asuman, entre otras cosas, que esas decisiones van a tener unos costos significativos en sus finanzas, que tienen que hablarlas, planearlas, discutirlas, porque esos enormes riesgos no pueden ser ocultados, porque si se ocultan, entre otras cosas, no se mitigan, no se previenen. Pero adicionalmente también que implican, entre otras cosas, la necesidad de adelantar acciones rápidamente para lograr prevenir que se cause cualquier tipo de situación de lesión, pero adicionalmente también de prepararse frente a esa amenaza, frente a esa forma como se concreta la amenaza en un daño. Prepararse para indemnizar, por ejemplo. Entonces aquí comienza una comprensión de que hay una cantidad de situaciones que debieron haber sido previstas y esas formas de ser prevista tiene una responsabilidad de carácter internacional. No es si el sistema jurídico nacional dice que se debe o no se debe hacer, sino esto tiene un enfoque de carácter internacional que implica que efectivamente las empresas deben asumir qué riesgos generaron, qué peligros están presentes con ocasión al proceso productivo para poder proponer soluciones. Ahora, y esta, entre otras cosas, para los compañeros que hacen parte de las organizaciones sindicales, yo les quiero compartir algo que hemos logrado hacer como parte de la investigación en materia de la perspectiva laboral. Y es que históricamente, cada vez que se ha generado un cambio en el comportamiento de los modelos productivos, sale el discurso de la pérdida del empleo. Siempre. En la primera revolución industrial,
cuando se dijo es que va a llegar la máquina y al llegar la máquina va a desaparecer el empleo. Eso fue lo que dijeron. No dijeron es que la máquina va a permitir que el trabajador haga las cosas en una condición en la que efectivamente sus cuerpos, su salud, su vida, no sea el que soporte el proceso productivo, sino que la máquina va a llegar es a acabar con el empleo. Luego, el movimiento sindical tuvo que dar una lucha muy grande para que eso no implicara la pérdida del empleo. Segunda ola de la revolución industrial, nuevamente se dijo lo mismo. Esta tecnificación va a dar lugar a que se pierda el empleo. Y cada vez que existe un cambio, cambios que se han generado con ocasión a potencializar los modelos de progreso económico y de aceleramiento de la producción, siempre se dice va a haber pérdida del empleo. Y en este momento, con ocasión a la transición justa, se vuelve a decir va a haber pérdida de empleo. Y de hecho, nosotros y nosotras nos volvemos replicadores de ese discurso. Yo he escuchado a algunos y algunas, y le repito, no solamente aquí en Colombia, en otras partes, que dicen es que la transición justa se volvió el nombre o se volvió en el eslogan a través del cual se justifica la pérdida del empleo. No es la transición justa, es todas las modalidades de cambio en el sistema siempre han dado lugar a que aparezca la bandera de la pérdida del empleo. Y ese ha sido, entre otras cosas, de alguna manera, la apuesta justamente del sector empresarial. Esa ha sido la apuesta de la patronal, que esa se vuelva la bandera. No la bandera de que, ay, es que con esto vamos a mejorar la calidad de vida, o incluso no la respuesta a temas básicos como los siguientes. Es que las empresas van a reducir sustancialmente sus ingresos económicos o su generación de riqueza para que haya pérdida de empleo. Es que los trabajadores, por ejemplo, que antes desarrollaban una actividad que estaban asociada con la explotación de recursos, ahora no pueden hacer una que esté asociada precisamente con el principio internacional de la debida diligencia en términos de asegurar que todas las amenazas y los riesgos que causaron con ocasión al proceso productivo la hagan entonces los trabajadores. ¿Por qué no puede ser que el trabajador que antes explotaba una mina ahora entonces siembre árboles para poder tener la posibilidad de cumplir con una obligación empresarial que está ligada al tema del desarrollo? Entonces, en ese sentido, aquí lo que hemos encontrado nosotros es un aprovechamiento por parte del sector empresarial de los cambios en las dinámicas socioeconómicas para acabar con el empleo y acabar con el sindicato. Y eso no se puede permitir. No podemos permitir que efectivamente utilicen el discurso de la transición justa para amedrentar el hecho de que es que ahora se va a acabar con el empleo, cuando en efecto hay una cantidad de cosas que hoy las empresas tienen que hacer. Porque hoy las empresas, si hay un cambio en la matriz, no van a dejar de generar riquezas, van a seguir generando riqueza. Pero lo que hoy está pidiendo el mundo cuando está hablando de transición no es solamente que cambien de la matriz, sino adicionalmente que se responsabilicen frente a la restauración de todo el tejido medioambiental que fue dañado con ocasión a los procesos productivos. Luego, tareas y trabajo es lo que va a haber. Muchos. Lo que queremos, entre otras cosas, es que esas tareas, ¿por quiénes deben ser asumidas? Pues por los trabajadores y las trabajadoras, reconvertidos laboralmente, porque ya no entonces estarán, por ejemplo, en una suerte de tareas para explicarle, vamos a poner, por ejemplo, responsabilidades de los profesionales en el enfoque social. Ya no tendrán que explicarles a los usuarios
algunas medidas, sino ahora tendrán que explicarles cómo efectivamente pueden ser autogeneradores, por ejemplo, o cómo efectivamente vamos a volver la mirada a la recuperación de ríos. Es decir, claro que va a haber un cambio, pero ese cambio no debe recaer en la pérdida del empleo, sino debe recaer en el discurso de la obligación que tiene el empresariado, en virtud de los principios internacionales y en virtud de la debida diligencia, de restaurar lo que en justicia dañaron con ocasión a este proceso productivo. ¿Va a haber un cambio en la matriz? Por supuesto. Y ese cambio en la matriz no puede ser, y yo no sé si me estoy haciendo entender, pero si no paramos aquí un momentico, pero la intencionalidad no puede ser que el discurso sea, ay, sí, es que como ustedes ahora van a dejar de producir tantas, van a dejar, perdón, de producirlo a través de esta modalidad, por ejemplo, la modalidad térmica, entonces ahora se va a reducir el número de empleos porque es que ustedes no necesitan sino estos, si antes necesitaban 100 trabajadores, ahora no van a necesitar sino 10 trabajadores. Sí, van a necesitar 10 trabajadores para producir energía que les va a seguir dando riqueza, pero ¿y el resto de actividades que están asociadas con la transición justa? El resto de actividades que están asociadas con el impacto que se generó para poder encontrar el equilibrio, ¿quién las va a hacer? Pues la van a tener que hacer los trabajadores que están contratados. Esa es un poco la idea de estos principios internacionales y de la debida diligencia. Que eso supone, entre otras cosas, también volver la mirada a un concepto nacional que se llama el de la culpa patronal, que implica, entre otras cosas, que el empleador es responsable del trabajador desde el momento en que inicia a ser parte del engranaje del proceso productivo. Y eso implica que una vez el trabajador ha terminado su proceso productivo, el empleador se debe responsabilizar de todas las consecuencias generadas. Es decir, para nosotros es muy importante que la transición implique que el empleador reconozca que el trabajador que ingresó a él cuando tenía 20 años no es el mismo que ahora tiene 50 después de haber prestado 30 años de servicio para su empresa. Pero adicionalmente, que ese trabajador que le sirvió para generar riqueza, ese trabajador tiene una cantidad de cambios en su biofísica, tiene una cantidad de cambios en su estructura corporal, tiene una cantidad de cambios que se han generado con ocasión de esa puesta del proceso productivo y de su propiedad, que implica, entre otras cosas, que tiene que preguntarse sobre qué va a pasar con mi trabajador, qué va a pasar. Porque la culpa patronal, que pareciera que algunos extendieran exclusivamente a que se le pagó la seguridad social y ya, va mucho más allá de eso. E implica, entre otras cosas, que quien es dueño de la riqueza es dueño, por supuesto, del riesgo. Y el riesgo implica, entre otras cosas, todos los efectos que pudiera llegar a tener la transición alrededor del tema del trabajo. Entonces aquí, en términos de la responsabilidad empresarial, es muy importante entender que la mirada debe recaer sobre las empresas, por supuesto, y no sobre las empresas que nosotros conocemos, porque seguramente quienes han estado en un sindicato desde hace muchos años, por ejemplo, no sé, tenemos empresas que tienen más de 100 años, y obviamente eso diría que no hay trabajadores que incluso hayan conocido la empresa incluso más de la mitad. Pero las empresas han tenido unos cambios en Colombia en la medida en que ha pasado, pues ha pasado el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con el gerente seguramente de la mayoría de las empresas hoy que hablar con el gerente que tuvo la empresa en los años 90, en donde incluso con ocasión a varias sentencias de justicia y paz y con varias sentencias de la JEP, hemos encontrado que hay empresas que financiaron o hay empresas que propiciaron o hay empresas que determinaron comportamientos delictivos en el marco del conflicto armado. Es decir, hay empresas que en efecto hicieron actos para generar unas condiciones que les permitieran el desarrollo de su modelo. Entonces, en ese sentido también nosotros hemos contemplado aquí el tema de la justicia restaurativa. Hoy no estamos diciendo que es que el empresario que está hoy de fulana de tal empresa
tuvo vínculos con tal grupo. No, no estamos diciendo eso. Pero no podemos negar que tenemos sentencias, que tenemos versiones libres, que tenemos investigaciones de la JEP en donde dicen que esas empresas que llevan muchos años sí tuvieron participación en el conflicto y que esa participación en el conflicto la pusieron a disposición de la generación de la riqueza. Luego eso quiere decir que también comporta todo el análisis de la transición un componente de justicia restaurativa a efecto de asegurar que los derechos que hayan podido llegar a ser lesionados con ocasión a esa participación sean efectivamente protegidos, y tenemos derecho, en términos de la justicia restaurativa, a conocer la verdad y, entre otras cosas, a conocer la verdad para no repetirla, a tener garantías de la no repetición, por supuesto, y a lograr, entre otras cosas, la reparación integral frente a ese tipo de comportamientos. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, 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 Marely. Perfecto, gracias, Dianita. Vale, sí, señora. Acá estamos. Perfecto. Bueno, y ahora nos vamos al enfoque laboral. Y respecto al enfoque laboral, es importante decir varias cosillas. Y esto lo hemos ido aprendiendo alrededor de lo que en otros países han hecho también frente a sus transiciones. Entonces, lo primero es recordarles a ustedes. El tema laboral en la transición debe ir más allá de la pérdida del empleo. ¿Cómo así más allá de la pérdida del empleo? No es posible que desde las mismas organizaciones sindicales, desde el mismo movimiento sindical, incluso desde los mismos trabajadores, se legitime la idea de la pérdida del empleo. Y en esto habrá que ser, entre otras cosas, muy ágiles en qué se propone, porque esto es más allá de la pérdida del empleo. Y en ese sentido hay dos tipos de diversificaciones: la diversificación de la matriz y la diversificación laboral. Entonces, en la diversificación de la matriz, por supuesto que lo que nos han dicho, incluso cosa que es supremamente positiva, y es que las nuevas matrices energéticas, que deben ser más limpias y que, entre otras cosas, deben estar arraigadas a la idea de la menor emisión de carbono, van a necesitar menos trabajadores. Pero lo que va a necesitar menos trabajadores es la puesta en marcha de esa operación. Pero en donde se debe generar el debate, y un debate muy fuerte, es cómo el objeto de la empresa no puede ser, en el marco de la transición y en el marco de la protección medioambiental, el objeto de la empresa no puede ser generar energía, no puede ser explotar la minería, porque entonces volvemos al tema de que no se está realmente atacando la estructura central de la generación de todos estos efectos del modelo productivo que genera una condición de pérdida en la protección medioambiental, sino que una cosa es la diversificación de la matriz y otra cosa es el cambio en el modelo económico que deben soportar las empresas. Entonces estamos hablando de que las empresas, entre otras cosas, no solamente pueden centrarse en que como va a haber cambio de matriz, va a haber entonces una pérdida del empleo porque necesitan menos trabajadores. Volvemos entonces al tema que les decía en el punto anterior. Aquí las empresas deben pensar en la diversificación de la matriz, pero adicionalmente en medidas que logren efectivamente la protección de los derechos de las comunidades, en la garantía de la debida diligencia, en la garantía de generar escenarios de mitigación de los riesgos y sobre todo de restauración de las condiciones que dejaron. Es decir, para nosotros la diversificación laboral no puede estar relacionado exclusivamente con el tema
de la matriz, sino esa diversificación laboral le debe apuntar a que los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas deben estar ubicados, por supuesto, en nuevas modalidades que generen energía, pero también en nuevos escenarios para la protección medioambiental y la restauración de todos los daños que se han generado con ocasión a la implementación de un modelo que segregaba los derechos comunitarios, los derechos medioambientales, los derechos sociales en los territorios. Esto implica una apuesta por la promoción de los derechos individuales y colectivos. Y eso quiere decir, entre otras cosas, una discusión, centrar la discusión en el tema del trabajo. ¿Cómo la centramos? ¿Cómo efectivamente evaluamos que aquí hay una cantidad de situaciones que deben ser abordadas, que se deben generar medidas de protección para los derechos de las personas y se debe reconocer los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras? Bueno, en ese sentido, nosotros hemos dicho, es necesario, entre otras cosas, plantearnos uno de los problemas centrales que hoy tiene el tema de la transición, y es que muchas veces cuando se habla de transición, se habla de cierres. Y aquí la discusión no debe ser los cierres. Debemos plantear efectivamente la idea de la diversificación. Diversificar. Y diversificar no solamente en términos de la matriz, sino diversificar en términos del negocio, del reconocimiento, entre otras cosas, de que efectivamente, si las empresas van a cambiar el negocio, eso quiere decir que van a seguir teniendo utilidades y riqueza, y que ellas tienen una responsabilidad que se deriva de tener la riqueza, son los dueños de la riqueza, luego también son los dueños del riesgo. Nosotros hemos pensado que si vamos a hablar de trabajo decente, se debe, entre otras cosas, tener unas acciones de carácter diagnóstico. Y en ese sentido hemos dicho, mire, cualquier empresa que vaya a ser sometida a procesos de diversificación con ocasión a la transición, entre otras cosas, deberán garantizar una evaluación de las condiciones de los trabajadores directos e indirectos de la compañía, así como de todas aquellas personas que están vinculadas con las actividades de la cadena de producción. Y esto hace parte de las exigencias y de las propuestas que hoy le estamos haciendo al Estado. Estamos diciendo al Estado, señores Estado, ustedes tienen que vigilar, porque efectivamente lo primero, si una empresa dice, sí, es que yo voy a diversificarme, lo primero que tiene que hacer es todo este conjunto de acciones diagnósticas. Haga un estudio, un diagnóstico en donde identifique de manera clara qué personas están vinculadas con la empresa, pero cuáles de manera directa, cuáles de manera indirecta y adicionalmente cuáles vinculadas a la cadena de producción, porque tenemos empresas que tienen 100 trabajadores directos, tienen de esos trabajadores 100 trabajadores directos a término indefinido. Luego van a tener unos para las paradas, van a tener unos trabajadores que pueden llegar a ser hasta 4 veces más, o sea, 400 trabajadores perfectamente en contratos a término fijo. Y luego van a tener hasta 1000 trabajadores tercerizados. Y luego adicionalmente van a tener una cantidad de trabajadores que están asociados con otros elementos de la cadena de producción. Y luego van a tener una cantidad de gente en la comunidad que venden desde un tornillo que se necesita para un proceso hasta que prestan servicios de cuidado, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la alimentación de los trabajadores y las trabajadoras. Que hacer un estudio sobre eso. Pero adicionalmente, el estudio en relación a las personas que están vinculadas con la empresa en términos del trabajo, y le repito, no solamente los directos sino los demás, debe tener una evaluación de las características de edad, étnicas, físicas, demográficas, reconocer cuáles son las habilidades y las competencias de los trabajadores, cuáles son las condiciones de salud y si tienen o no expectativas frente a cualquier posibilidad de diversificación, cuáles son sus expectativas. Por supuesto, lo anterior debe ir acompañado, y aquí ponemos también el trabajo de las juntas médicas de calificación, que deben ser juntas médicas de calificación para la transición minero-energética, a efecto de que esas juntas rápidamente se encargan de tramitar las calificaciones de aquellos trabajadores que se encuentren en una condición de incapacidad por problemas de salud, bien sea que estén activos o inactivos,
a efecto de poder asegurar que se les pueda proteger tanto a los que tengan algún tipo de enfermedad de origen común como a aquellos que tengan enfermedades de carácter profesional, diferenciando, por supuesto, de manera especial cuando un trabajador adquirió una enfermedad con ocasión al trabajo o se encuentra en una condición de secuela con ocasión a un accidente. También creemos que es necesario que las empresas presenten una evaluación del historial laboral y determinen las condiciones de empleabilidad de cada trabajador a efecto de garantizar un plan que atienda desde la realidad y desde la justicia a cada trabajador. No se trata entonces solamente de presentar listados, sino adicionalmente de la empresa de pagar estudios que con suficiencia permitan determinar las condiciones de cada trabajador. Creemos que es necesario también, entonces, el primer bloque es un bloque de acciones diagnósticas. El segundo bloque le hemos llamado acciones garantistas. Y en estas acciones garantistas decimos, debe haber una posición de la garantía del trabajo. Y la posición del trabajo no puede pasar por el hecho de pensar de que, es que la transición implica que como parte de la protección de los derechos medioambientales y de la posibilidad del equilibrio medioambiental, entonces vamos a acabar con los derechos de los trabajadores. ¿Quién pone eso en el relato? Si es que quien debe pagar por toda esa cantidad de situaciones de amenaza, de riesgo y de daños han sido los que históricamente se han enriquecido. Y volvemos al tema, el que es dueño de la riqueza tiene que ser el dueño del riesgo. Y en ese sentido hablamos de las siguientes condiciones de garantía. Y es que efectivamente todos los trabajadores, directos e indirectos, que ocupan cargos en cualquiera de las empresas pueden llegarse a ver afectados. Luego, en ese sentido, los trabajadores deberían tener derecho, por lo menos, primero, a participar en la construcción de una propuesta que garantice sus derechos. Segundo, a que logren tener la posibilidad de analizar y evaluar estrategias, planes y programas para que efectivamente se les protejan sus derechos. Los trabajadores deben tener derecho a la posibilidad de acceder a alternativas de reubicación, de traslados, entre otras cosas que garantice siempre su derecho a la unificación familiar, participar en los procesos de reconversión laboral y productiva, que incluye, entre otras cosas, factores educativos para poder gestionar nuevos modelos de desarrollo. Y entonces aquí hablamos de que en efecto la transición implica una discusión sobre el desarrollo, pero esa discusión del desarrollo parte también de la responsabilidad que tiene el Estado, por supuesto, pero adicionalmente que tienen las empresas, en términos de que cuando se instalaron, vendieron la idea de que iban a generar desarrollo y al final generaron fue progreso, y también se instalaron bajo la idea de la generación de empleo, y sabemos que el empleo que generaron en la mayoría de los casos, el directo fue absolutamente escaso y fue más bien el empleo basado en la tercerización e intermediación el que primó y el que generó unas condiciones de discriminación muy altas para los trabajadores y las trabajadoras. Adicionalmente, tener la posibilidad de contar con herramientas psicológicas y sociales para el proceso de readaptación, en términos de la construcción de nuevos modelos de vida, de cultura, de tecnología. Y por supuesto, tener la posibilidad de hacer parte de procesos de capacitación a partir de estudios de mercado laboral que permiten, entre otras cosas, la posibilidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, así como de sus núcleos familiares. Consideramos, por supuesto, entonces las primeras son las diagnósticas, las segundas son las garantistas, las siguientes son las acciones restaurativas. Y en ese sentido, debe ser importante que las empresas logren establecer compromisos de tipo económico para asegurar la reparación de los daños que pueden haber sufrido comunidades y pobladoras que han sido parte de la zona de influencia en donde se generó el modelo extractivista. Estas afectaciones de carácter medioambiental implican la adopción de medidas para la restauración en relación a los daños producidos por la minería, por la extracción de hidrocarburos, por las hidroeléctricas. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace a través de los trabajadores que tengan la misma empresa, que va a implicar, entre otras cosas,
pago de pasivos, construcción de planes, realización de proyectos de desarrollo local, que va a implicar en algunos casos, por supuesto, la formación de los trabajadores en nuevas técnicas, en nuevas profesiones, pero que implica que esta responsabilidad de la empresa y que la debe desarrollar como parte de su nuevo modelo. Por supuesto, adicionalmente, reconocer que hay una cantidad de pasivos socioeconómicos y ambientales cuya responsabilidad son de la empresa y que debe dar lugar incluso a pensarse en las indemnizaciones. Pero adicionalmente, dentro de las restaurativas, se considera la necesidad de poder tener la posibilidad de transferir a los trabajadores y las trabajadoras, así como a sus núcleos familiares, parte también de lo que nosotros llamamos, y esto ha sido como con ocasión de la evaluación de modelos que se han dado en el mundo, y es como muchas empresas llamaron a sus trabajadores y a los núcleos familiares de sus trabajadores a ser las nuevas propietarias de las empresas para hacer modelos de democratización de energía y de diversificación de los negocios. Bueno, hasta aquí, cuéntenme cómo vamos. Bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna consideración hasta ahora? Sí, Marelis, buenos días. Hola, Diego. Gracias, un saludo para todos. Ahí los están conectados por este medio ahí en el país. Saludos desde acá, desde Armenia, Quindío. Creo que hay algo importante dentro de este marco de referencia, es que Bien, profe, desde aquí de desafortunadamente Bucaramanga. con todos los procesos, los trabajadores son en última los que llevan, digamos, una responsabilidad más grande. ¿En qué sentido? Primero porque dan la productividad de las empresas, y cuando las empresas toman, digamos, mecanismos para favorecer su productividad, son los trabajadores los que tienen el mayor riesgo. En el caso, digamos, que estamos trabajando, que tiene que ver con la política pública de trabajo decente, la mayoría de la empresa les disgusta sobre todo cuando uno está en el tema de los contratistas, hablando que lo que estamos pidiendo para los contratistas es un trabajo decente, digno, y eso parece que les hace mella a ellos, y es la realidad, Marelis, porque quiero compartir, digamos, lo que nos está sucediendo en este momento en Barranca Bermeja. Yo hago parte, pues, de la asesoría que doy a los compañeros de Barranca, del sector eléctrico, y es indigno ese trabajo. Y la empresa nueva lo que hizo fue dejar por fuera a todos los que eran sindicalistas, ¿sí? Todo lo que es afiliación al sindicato quedaron por fuera, ¿sí? Y lo más grave es que le proponen a los otros compañeros trabajadores que no son sindicalistas un trabajo muy digno de un mes. ¿Cómo te parece? Un trabajo digno de un mes. Entonces, mis compañeros en este momento, y pues estoy conectado aquí con el diplomado y también dándoles asesoría porque tienen bloqueada la entrada de la empresa, es increíble esta situación. Me salgo un poquito del tema de transición energética. ¿En qué sentido? Es porque quiero compartir, digamos, lo que vivimos actualmente. Los que tenemos un trabajo, digamos, fijo o contrato a término indefinido, a veces no vemos esas necesidades de los demás compañeros. Y por lo menos se dieron cuenta los compañeros que no son afiliados a la organización sindical, que el hecho de que les haya dado un contrato a un mes no es un contrato digno. Entonces, frente a eso, es muy válido, digamos, que todos los trabajadores del sector, sobre todo energético, nos unamos en esta causa, y hago la invitación precisamente a todos mis compañeros que están conectados para que también coayuden en este proceso de solidaridad con estos compañeros. Son compañeros contratistas del sector eléctrico, que llegó una empresa nueva y dejó por fuera la clase dirigente sindical, y ahí sí, pues todos nos toca que movernos. Esa es una situación. Simplemente quería compartirles y agradecerle a usted, Marelis, también, porque este tema, digamos, del trabajo decente tiene que ver
directamente, disculpa que me salga del tema de transición energética, pero creo que cada día vivimos situaciones, y más con el proceso de transición energética, donde nosotros también tenemos trabajadores, digamos, de las termo, que se van a ver perjudicados por una situación, digamos, que lo que se busca es que a nivel del Estado se busque una protección, una garantía, o una nueva oportunidad también para los trabajadores, porque son últimas los que se van a ver perjudicados. Agradezco mucho y gracias por el espacio. No, gracias, Diego. De hecho los temas de tercerización y intermediación no son lejanos al tema de transición, porque en últimas miren que eso siempre lo habíamos anunciado, y es que esas modalidades de contratación que en últimas tienen por objeto limitar el acceso de los derechos de los trabajadores pueden llegar a ser pueden ser muy utilizados justamente en estos procesos. La mayoría, y yo quería, antes de pasar a la ruta, compartirles un poco de la experiencia que tuvimos con el Ministerio del Trabajo en procesos de formación sobre transición, y es que en Colombia se han realizado varios cierres. Colombia históricamente ha tenido cierres, sino que nosotros, de alguna manera, esta es la primera vez que se tiene la construcción de algunos elementos y de una política asociada con el tema de los cierres alrededor de la discusión del tema medioambiental. Pero recuerden ustedes, siempre pongo el ejemplo, cuando pasamos de la mayoría de los servicios públicos, de públicos a privados, pues hubo ahí un cierre. Cuando las empresas, luego de haber sido estatales y ya privadas, pasaron de propiedad de empresas a grupos empresariales, ahí también se generaron situaciones de cierre. Pero adicionalmente también en Colombia, la mayoría de las empresas, a través de las figuras de la insolvencia, han pasado de modelos de reorganización hasta modelos de liquidación. Traigo a colación este tema porque ¿a quién le favorece, si no es a la empresa, el hecho de tener unos trabajadores? Yo no escucho nada, profe. ¿El resto me escucha? Sí, sí se escucha. Quizás si tienes problemas, solicito. Se escucha bien. Entonces, espérenme, perdón un momento. Entonces, en ese sentido, uno de los principales problemas que usualmente llegamos a tener en estas circunstancias tiene que ver con el hecho del aprovechamiento de esas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran esos trabajadores. ¿Por qué esas condiciones de vulnerabilidad? Porque las empresas, y ahora sí vuelvo al tema de la reflexión con el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, cuando hay alguna circunstancia de cierre, de reorganización, de cualquiera de este tipo de cosas, usualmente lo que hace el Ministerio del Trabajo es pedir, denme la información de los trabajadores. Y cuando nosotros le preguntábamos al Ministerio de Trabajo, ¿qué trabajadores ustedes piden? Pues la ley lo que les pide son, muéstrenme los trabajadores directos. La ley no les dice, muéstrenme los trabajadores que se encuentran tercerizados o que se encuentran intermediados. Es más, aun cuando el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo habla específicamente de la responsabilidad solidaria, no el Ministerio del Trabajo no va a decir, muéstreme los trabajadores tercerizados que usted tiene. Es más, si incluso hay modelos de intermediación ilegal, es decir, modelos de intermediación que se hacen a través de empresas o a través de instituciones distintas a las empresas de servicios temporales, el Ministerio del Trabajo no va a decir, muéstreme, deme copia de esos contratos. No, el Ministerio del Trabajo se va a concentrar en los directos. Entonces, miren por qué esta discusión de la intermediación y de la tercerización es tan importante. Y es porque aboca, entre otras cosas, la forma como se comporta el sistema para proteger o para no proteger a los trabajadores en estas condiciones.
Entonces, el tema de la tercerización y la intermediación es obviamente muy importante en aras de comprender que la tercerización, el gran efecto de la subcontratación, cualquiera que sea la modalidad, es invisibilizar a un grupo de trabajadores. Es no quitarle la voz a un grupo de trabajadores, a efecto de asegurar que, pues, obviamente disminuida la base de los trabajadores y las trabajadoras reclamando derechos, pues tengan más posibilidades de poder desarrollar políticas, pero adicionalmente también para disminuir totalmente los derechos. No sé, Carlos, ¿quería decir algo? Sí, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Lo que veo normalmente es que vuelvo y comento un tema particular. En el país se nos volvió un tema natural y cotidiano convivir con el tema de la tercerización, con el tema de la contratación y con el tema de las empresas temporales. Nos salimos de un esquema de empresas con trabajadores directos a tener empresas con un flujo de grandes trabajadores, pero en su esquema directo solo tienen 1 o 2 funcionarios. De resto, todos son tercerizados por otras empresas temporales. ¿Qué veo en ese tema? Pues realmente quien no está del lado fijo o indefinido, pues no percibe los cambios reales que pueda tener ese empleado. En cambio, quien está del lado temporal, tercerizado, o que está por contratos menores, sus familias ven un tema de inestabilidad. ¿Qué pasa en el país? Que se nos volvió natural. Desde que yo trabaje, desde que tenga un ingreso, si sea básico, eso está bien. El tema natural es qué estamos haciendo como país para mejorar las condiciones de todos de manera equitativa. Sí, muy bien, Carlos. Y bueno, y en efecto aquí la tercerización y la intermediación se nos presenta como uno de los graves problemas que vamos a tener a la hora de reflexionar sobre la transición. Yo en esta reflexión lo que quería presentarles a ustedes es parte de las reflexiones que hemos hecho desde nuestro grupo de investigación, que son reflexiones que son profundamente teóricas. Es decir, esto, les repito, son reflexiones teóricas que queremos que les permitan a ustedes apropiarse también de herramientas frente a la discusión. Lo que hemos oído desde hace algún tiempo cuando se habla del tema del trabajo alrededor de la transición, siempre tiene que ver con el hecho de resaltar en el relato que con ocasión a la disposición de un nuevo modelo de matriz mineroenergética, es posible legitimar la pérdida del empleo. Eso es lo que de alguna manera hemos ido depurando en los análisis de discusión. O sea, se habla de transición y algunos incluso desde movimientos sindicales de varias partes del mundo han dicho, se habla de transición y cuando se habla de transición, se habla de pérdida del empleo. Es decir, ha sido una forma a través de la cual se percibe el mecanismo a través del cual se va a acabar con el empleo. Pero nosotros hemos dicho, sin embargo, hay una lógica que es de carácter y desde perspectiva internacional que dice, solo el trabajo digno y decente asegura la justicia social y solo la justicia social da lugar a paz estable y duradera. Luego eso quiere decir que la transición para que sea justa debe revisar no solamente cómo hay una menor cantidad de pérdida de empleo, sino adicionalmente debe llevar a una connotación y una discusión especial sobre cómo se genera otro tipo de empleo. Es decir, cuál es el empleo que queremos generar, pero adicionalmente, cómo efectivamente no se pierde el empleo, porque es que no solamente las empresas deben cambiar de matriz y ese cambio de matriz debe implicar una disminución necesaria de la operatividad del proceso productivo, sino adicionalmente es que las empresas
tienen una responsabilidad de carácter restaurativo frente al tema de la transición. Y quizás, en efecto, se va a cambiar parte de la matriz de generación de energía o parte de la matriz de extracción de los recursos. Pero eso no implica en ninguno de los casos que esa sea la única actividad que deba desarrollar una empresa con ocasión a la generación de la transición. Voy a dar paso a Edward y luego a Osvaldo. Hola, profe, buenos días. No sé si me escuche. Sí, te escuchamos muy bien. Ok, buenos días para todos. Yo tenía una pregunta frente a el desarrollo de cadenas de producción, ¿sí? Justamente, pues su merced nos comentaba de la transición, no como un cambio en la matriz energética, sino una oportunidad para pensarnos precisamente en alternativas de trabajo justas y dignificantes, ¿sí? ¿Cómo impactaría eso o cómo, digamos que atendiendo un poco a también este cambio de matriz con ocasión a la transición, cómo impactaría esto en las diferentes cadenas productivas que también presentan dinámicas como, por ejemplo, la tercerización, la intermediación, la creación de empresas fachada que permitan precarizar a sus empleados? O sea, Bien. la pregunta. Ok. ¿Osvaldo? Marely, muy buenos días y muy buenos días para todos. Mi intervención es corta y se refiere fundamentalmente a otro hecho que también está cambiando, o sea, que está actuando como una variable para cambiar las condiciones de trabajo, además de lo que ya conocemos que hace la transición energética justa, que es lo que estamos hablando acá. Pero me quiero apartar un poco de eso, porque no es la única variable que está poniendo en juego ahora todo lo que vemos en términos de trabajo decente, y que tiene que ver con la empresa y con el Estado, que es lo que los dos enfoques que hemos visto hasta ahora. Y me refiero a la inteligencia artificial. Entonces me parece oportuno, digamos, invitar a todos los compañeros, porque la inteligencia artificial es un proceso inclusive más general, que va a afectar absolutamente a todo el mundo laboral y que puede cambiar radicalmente en su concepción, en la concepción que tenemos, puede cambiar las relaciones entre el empleador y los trabajadores. Y no le hemos puesto suficiente atención a eso. No, es algo que lo estamos viendo pasar, pero no le hemos puesto la atención que merece, y los efectos que pueden tener son efectos bastante significativos para absolutamente todos. Entonces yo los invito, no sé, invito al CIPAME y a todos los compañeros para que leemos algo y reflexionemos sobre la inteligencia artificial, porque hoy lo digo, es una variable no menor, de alta significancia, que puede demandar muchos elementos problemáticos en el futuro, en términos de la relación o el protagonismo que tenemos los sindicatos, los trabajadores en el mundo del trabajo. Simplemente era eso, y refiriéndome pues que para mí la transición energética justa es una de las variables que por supuesto en ese momentico la estamos estudiando y tiene un efecto grandísimo, pero no es la única. Gracias, Marely, gracias compañeros por escuchar. No, señor. Bueno, yo creo que en efecto, frente al tema de las cadenas de valor, voy a empezar por la pregunta realizada por Edward. Respecto a las cadenas de valor, que esa también tiene que ser una forma de desconcentrar el discurso. Y tiene que ser una forma de desconcentrar el discurso porque usualmente cuando se está hablando de transición, se ha hablado se ha concentrado el tema en cierres, ¿sí? Incluso en temas asociados con la generación de energía, cuando entre otras cosas sabemos que hay otra cantidad de formas de explotación que pueden llegar a ser no solamente mucho más contaminantes, sino poner mucho más en riesgo el sistema de vida en el mundo. Entonces, en ese sentido,
algunos hemos dicho, nosotros no sacamos mucho, no sacamos nada, bueno, no sacamos tanto, mejor dicho, de la palabra. No sacamos tanto con pensarnos en el cierre de algunas empresas o en acabar con algunos negocios. Si, por ejemplo, seguimos en un nivel en la cadena de suministros de consumo que implique que desde de temas como la obsolescencia programada o hasta el tema de la concepción de la vida misma y del éxito estén ligados con una sobreproducción y un sobreconsumo de bienes y de servicios. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir recayendo en unas dinámicas en las que efectivamente no damos posibilidades de mejorar las condiciones de equilibrio socioambiental. Entonces, en ese sentido, por eso, en las últimas cumbres internacionales de cambio climático y en las últimas cumbres internacionales de protección del medio ambiente, se está hablando ya de la necesidad de repensarnos el modelo económico. Es la primera vez después de tantos años, de más de 100 años del sistema de Naciones Unidas, en donde efectivamente se dice, aquí este sistema nos llevó a unas condiciones que implican entonces la necesidad de cambios de carácter estructural. Y esa necesidad de esos cambios estructurales van a dar lugar a que pensemos en nuevos tipos de sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo evitar el efecto invernadero, cómo evitar emisión de carbono? Entonces, la gran solución que algunos apuntan es tenemos que enfocarnos en los modelos de descentralización territorial que impliquen economías más comunitarias, en economías más locales, en economías más basadas en nuevos modelos de desarrollo un poco más auténticos y un poco más, por así decirlo, más nucleares. Eso implica un cambio, porque desde 1990, recuerdan ustedes que nos estaba poniendo en boga la idea de la globalización y pensábamos que una persona en cualquier parte del mundo tenía la posibilidad de acceder a los mismos bienes y a los mismos servicios que una persona que hacía parte de una sociedad absolutamente industrializada y desarrollada. Y nos vendieron la idea que dignidad era que si yo era una comunidad campesina, pudiera tener los mismos tenis que tiene una persona que vive en los Estados Unidos en una ciudad supremamente industrializada. Esa fue la idea que nos vendió el neoliberalismo. Desestructurar eso es supremamente complicado. Como quiera que, entre otras cosas, para poder tener esos modelos de economía más comunitaria, pues nos debemos pensar en nuevos modelos antropológicos y sociológicos de concepción del mundo, pero adicionalmente debemos pensarnos en el funcionamiento real del modelo del Estado social y democrático de derecho. Es decir, en un Estado que otorga derechos a la salud, en un Estado que permite el saneamiento básico, en un Estado que tiene la posibilidad de generar unas condiciones medioambientales básicas, en un Estado que permite la educación universal y de calidad, en un Estado que permite la igualdad, que genera igualdad de oportunidades en el empleo, porque sí genera condiciones de dignidad para todas las personas desde cualquier escenario. Entonces, esto para decir que la forma es de carácter estructural. Y por supuesto esto va a ser supremamente complicado, pero yo creo que hay que dar las primeras pequeñas luchas, por así decirlo. Y una de las pequeñas luchas que creo que tenemos que dar, y por esto también la posibilidad de tener el encuentro con trabajadores de distintas organizaciones sindicales en donde hoy se está hablando de transitar, y donde hoy se está hablando de transitar, pero se habla de transitar solamente desde la perspectiva del cambio de matriz, y no se está hablando de transitar desde los escenarios de la justicia. Por eso, entre otras cosas, creo que hay que impactar, sí, hay que impactar en las otras cadenas productivas, y esa discusión pasa y será una responsabilidad, por supuesto, de quienes incluso estamos haciendo parte de este diplomado. ¿Cómo logramos que también las organizaciones sindicales del transporte, cómo logramos que las organizaciones sindicales que hacen parte de los servicios, de la industria de los servicios, cómo logramos que otros compañeros articulen su lucha con la lucha
de la transición en términos de pensarnos en un nuevo mundo, pero adicionalmente en una discusión que sobrepone la idea de que es un cambio meramente en la matriz. Eso nos dará la posibilidad de poder impactar y de poder trabajar colectivamente. Y yo creo que, entre otras cosas, será una responsabilidad de todos los que hacemos parte de este diplomado, y es cómo nos pensamos entonces en que la transición justa va más allá de una discusión del tema mineroenergético, porque es que hoy se ha concentrado en la minería y en la generación de energía. Es más, yo incluso en los últimos estudios que hemos tratado de realizar, nos hemos encontrado que hoy se ha concentrado más en la energía, cuando incluso ni siquiera hemos logrado la democratización de la energía, se ha concentrado más en la energía que en la minería. Y eso es supremamente problemático, porque entonces va haciendo perder los niveles de la discusión estructural, pero adicionalmente va logrando generar algo que a mí me parece que es un reto del movimiento sindical, y es cómo hacer que la transición sea un tema colectivo, o es un reto social, un reto del movimiento estudiantil, un reto del movimiento de la organización civil organizada, y es cómo hacemos que la transición sea realmente una punta de lanza para hablar de los cambios estructurales. Y para hablar un poco de lo que nos propone también Carlos, y bueno, está relacionado también con todo lo que hemos hablado el día de hoy. Hace algún tiempo yo trataré a través del grupo de mandarles el nombre de la serie. La FLCIO, la Federación Americana de los Trabajadores de los Estados Unidos y del Norte, hicieron una investigación que luego la está proyectando a través de una miniserie que se llama El Trabajo en Netflix, que la presentan los Obama. Esta serie habla del trabajo y hay unos elementos supremamente interesantes sobre la discusión que comporta el tema del trabajo, pero hay una parte allí muy linda, y para hablar acerca del tema de la automatización, para hablar acerca del tema de la inteligencia artificial, para hablar acerca del tema de la transición, que son exactamente las mismas discusiones que dimos en su época respecto de la primera revolución industrial, la segunda ola de la revolución industrial, respecto del Fordismo, y es el tema de cómo se descentraliza el tema del trabajo. Entonces, casi que un anuncio del sistema neoliberal es decirnos, es que ya el trabajo no es el centro de la producción. Y como no es el centro de la producción, entonces vamos a intentar nuevos modelos, y esos nuevos modelos van a desplazar la mano de obra. Van a desplazar al humano, al ser humano, como generador de riqueza. Este siempre ha sido el gran sueño del neoliberalismo. ¿Cómo acabar con el trabajo humano? ¿Y cómo acabar con el trabajo humano? Porque es que el trabajo humano, que además es generador de riqueza, por supuesto al ser humano implica la organización y la lucha. Entonces, ¿cómo acabamos con el trabajo humano? Y en esto cabe la pena resaltar lo siguiente, y es que no se trata de cómo acabar con los modelos de expansión de nuevas herramientas que incluso pudieran llegar a ser eficaces para mejorar la dignidad en el trabajo. Y aquí entonces la lucha está en términos del sindicalismo. Y ese documental me gusta mucho porque presentan a unas trabajadoras que hacen parte de una organización, a unas trabajadoras. Y estas trabajadoras desarrollan actividades que se supone que de la entrada en vigencia de las nuevas tecnologías ya no se necesitan. Entonces son unas trabajadoras que son recepcionistas en uno de los hoteles más importantes de los Estados Unidos. Y hoy la mayoría de los hoteles de los Estados Unidos ya no tienen recepcionistas, sino tienen unas máquinas que tienen la capacidad de poder resolver los problemas que resolvía la recepcionista. O yo les digo a ustedes, todos nos hemos dado cuenta porque todos pasamos de ir a un banco a hacer una fila en donde nos recibía una persona que muchas veces nos daba un ficho
y nos da un ficho para que habláramos con un asesor o una asesora, o nos da un ficho para que hiciéramos una transacción bancaria, a todo absolutamente hacerlo a través de una aplicación. Todo lo hacemos a través de una aplicación. Todo está absolutamente automatizado. En el caso de los trabajadores del sector, del sistema financiero, nosotros pasamos del cajero, que muchas veces el cajero o la cajera era una persona que incluso había hecho una tecnología o incluso habían sido profesionales. Pasamos de ese cajero a un chico que en muchas de las oportunidades incluso es menor de edad, que nos entrega la plata a un corresponsal bancario. O sea, el trabajo sí está cambiando. El trabajo sí está cambiando. Y está cambiando, y esos cambios, por supuesto, que afectan terriblemente. Y afectan como quiera que hay una disminución del empleo que antes generaban los bancos. Hoy en día nadie está estudiando, nadie se está formando justamente para tener la posibilidad de ser parte del sistema financiero, porque todo está automatizado. Pero voy a estas dos trabajadoras porque a ellas les preguntaban, bueno, ¿y a ustedes no les da miedo terminar, o sea, que las terminen sacando de aquí? Y las dos trabajadoras decían, no nos da miedo porque tenemos un sindicato y el sindicato no lo va a permitir. Y quería rescatar esta frase de esas dos mujeres que me pareció supremamente bello, porque yo creo que esa ha sido la lucha sindical histórica de las organizaciones sindicales, y es evitar la pérdida del empleo. Desde el siglo XX, y con más fuerza, por supuesto, de la mitad del siglo XX, nos están vendiendo la idea de acabar con el trabajo humano. Y el discurso se ha ido permeando a través de diferentes escenarios. Es responsabilidad nuestra no permitir que se acabe el trabajo humano. Y una de las formas, como nosotros hoy les proponemos a través de esta discusión, que ojalá la podamos dar luego con mayor profundidad, una de las formas que les proponemos hoy desde la perspectiva del trabajo decente es que una de las formas para que no se acabe el trabajo es que no podemos decir o no podemos legitimar el discurso que es que con la entrada de una nueva matriz necesariamente se va a perder el empleo. Porque sí, va a entrar una nueva matriz, pero para que la transición sea justa, no solamente se requiere una nueva matriz, sino se requiere que las empresas hagan una cantidad de actividades que están asociadas con la restauración, con la mitigación de daños, con la indemnización, con la realización de acciones para lograr promover justamente la protección medioambiental, y allí deben estar los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es un recorderis en términos de que, por supuesto, la transición justa debe implicar una mirada mucho más allá de eso. Y por supuesto, en términos de la inteligencia artificial que nos decía Osvaldo, o de las formas de automatización, yo creo que hay que dar una reflexión muy grande. La dieron ya los compañeros y las compañeras llenos de privilegios en Estados Unidos. Recuerden que hace muy poco, justamente los actores y las actrices salieron a marchar en Estados Unidos porque con ocasión a la inteligencia artificial, pues se puede perfectamente crear una cantidad de material cultural, de material audiovisual o de material artístico, solamente con el hecho de tener sus voces y de tener la información, ya se puede llegar a construir eso. Entonces, en ese sentido, va a haber mucho más, si se permite el trabajo humano, va a haber una tendencia de legitimar el hecho de la desaparición del trabajo humano. Y con ello, por supuesto, el tema de generar unas condiciones de mayor empobrecimiento, pues para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que no quiere decir es que el desarrollo no vaya a continuar, el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de ciencias, y más en el tema de la transición justa, si ese desarrollo de energías permite, entre otras cosas, la posibilidad de la protección medioambiental, eso no estamos en contravía con ese discurso. Lo que creemos es cómo volvemos a centralizar el tema del trabajo humano y del trabajo decente y en condiciones de dignidad dentro de ese discurso. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra reflexión.
Bueno. Vamos entonces rápidamente. Igual esta presentación, por supuesto, hará parte de ustedes. Nosotros hemos dicho que debe construirse una ruta para la protección de los derechos de los trabajadores y que, entre otras cosas, se deben crear varios elementos. Nosotros hemos partido de una investigación, de un pilotaje que hicimos con las termoeléctricas, que fue el primer escenario que propusimos, entre otras cosas, porque es donde el Ministerio de Minas está proponiendo específicamente avanzar con el cierre de algunas termoeléctricas bajo la idea del cargo de confiabilidad. Por supuesto, frente a ello, nosotros consideramos que hay que salir a hacer planes de acción rápidos a efecto de asegurar una protección y una mitigación de esos riesgos, pero básicamente creemos que, entre otras cosas, se debe generar un ambiente de carácter institucional que implique, entre otras cosas, la conformación de un espacio reglado, reglamentado, en donde todas las partes interesadas participen en los modelos de planeación y de toma de decisiones. Eso implica desde un estudio de quiénes son las partes que están involucradas, la forma como se establecen mecanismos de participación, la definición de tiempos y alcances. Volvemos nuevamente a la realización de los diagnósticos laborales y productivos que permitan asegurar los derechos de todas las personas que puedan verse involucradas, pero que adicionalmente permitan la construcción de rutas reales. Creemos que hay que planear, y eso implica la generación o el diseño de propuestas de salida y de reconversión, siempre en la lógica de pensar en que la pérdida de empleo no puede ser el eje central de la discusión. Y, por supuesto, protección especial para los trabajadores directos e indirectos, que implica, entre otras cosas, la posibilidad de tener herramientas para la protección de derechos. Esa es básicamente lo que les queríamos hablar el día de hoy, proponerles a ustedes estas discusiones que son importantes también para abordar el tema de la transición. En el mundo, la mayoría de las transiciones se ha abordado desde la legitimación en el discurso de la pérdida del empleo. Hoy nosotros les estamos diciendo desde este diplomado que no hay que legitimar ese discurso, que hay que salir a abordar discursos distintos en donde el trabajo decente sea un eje central, en donde se piense que la discusión no puede ser meramente en el cambio de matriz mineroenergética, sino que se debe pensar en que el trabajo humano debe asegurar otras condiciones que van a ser importantes para poder tener todo ese contexto de protección. Y adicionalmente, en el que siempre se piense en que las luchas laborales, individuales y colectivas son luchas que han sido producto de toda una historia de reivindicación, de entrega, incluso que ha dado lugar a la muerte, la desaparición y el desplazamiento de cientos de compañeros y de compañeras, que da lugar, entre otras cosas, a la obligación de salir a defender entonces lo que tenemos. Por estas generaciones que vienen, por supuesto, por nuestros estudiantes, pero adicionalmente también por generaciones que tienen derecho a seguir en esa carrera de relevos en donde recibimos unos y entregamos otros, en donde la distribución de la riqueza fue tenida en cuenta por parte del movimiento obrero desde antaño, y donde la discusión por la distribución de la riqueza dio lugar también al reconocimiento de que quien es dueño de la riqueza es dueño de los riesgos, y eso implica que la transición, al ser un riesgo en términos de la protección medioambiental, debe asegurar condiciones básicas para la protección de los derechos de todas las personas que rodean o que pueden llegarse a ver afectadas por la transición. Hemos terminado la clase del día de hoy. Esperamos, por supuesto, que el material que está alojado en nuestra plataforma de educación les sea muy útil. Recuerden ustedes que siempre estamos ahí al pendiente de todo lo que puedan requerir, que este proceso se constituye a partir del esfuerzo de nuestras organizaciones sindicales, Sintralecol, Sintracarbón y la USO, que por supuesto también agradecemos muchísimo la participación efectiva que ha tenido la Universidad Industrial de Santander, la discusión que dimos
en la clase pasada allí en el campus universitario fue bastante interesante. Esperamos que nuestros estudiantes sigan ahí muy activos también. Y, por supuesto, de organizaciones como la FLCIO, la Federación Americana de los Trabajadores y las Trabajadoras, a través del Centro de Solidaridad y de la Corporación Justicia y Libertad y de CIPAME, que nos enriquece. Les mando un abrazo gigante y espero que tengan un fin de semana precioso y, por supuesto, que caminemos juntos y juntas en esto de la transición, que implica un cambio, entre otras cosas, también en nuestro modelo de vida y nuestro modelo de consumo, y en hacer que la vida sea un poco más sencilla y más justa también entre nosotros. Un abrazo muy grande para todos y feliz derecho al descanso. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Dios que tengan buen día. Gracias. Chao, chao. Gracias. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Buen descanso.